Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Bueno, vamos a hablar del Mundial de Clubes porque se sigue desarrollando en Estados Unidos este torneo que reúne a los mejores clubes del mundo y que ya está cerrando su fase de grupos en esta edición, su primera en el 2025. Y hay que hablar de lo que ha sido el gran fracaso de los equipos argentinos en este certamen. Una verdadera vergüenza la que pasó el Club Atlético Boca Juniors y River Plate, quedándose afuera ambos en esta primera rueda del Campeonato del Mundo de Clubes en tan solo fase de grupos, algo que realmente, yendo al pronóstico, quizás termina hasta cumpliéndose lo que había presupuestado tanto para River como para Boca. Pero obviamente acá vamos a hablar también de lo que corresponde a las formas y a las maneras en las cuales ambos equipos le han dicho adiós tempranamente a este torneo. Y vamos a arrancar por Boca, el equipo de Miguel Ángel Russo, que arrancó con muchas expectativas, con la llegada de este entrenador que fue el último que le dio a Boca un título continental, esa Libertadores en el año ya lejano 2007. Había expectativa con Russo, sí, pero que el presente de Boca no era el ideal también. Ahora, antes del arranque de la competencia, Juan Román Riquelme, el presidente del club, había mostrado su ilusión de cara a lo que iba a ser este certamen. Pero bueno, lastimosamente para Boca las cosas salieron peor de lo que se esperaba, porque si bien tuvo una muy buena jornada ante Benfica, no la terminó de redondear porque lo ganaba 2-0, tenía un hombre más en cancha y termina empatando 2 tantos por 2, y quizás este es el partido que termina dejando afuera a Boca de la posibilidad de continuar en este Mundial de Clubes, porque después viene el compromiso que aparece en el calendario como perdible, que era el partido frente al Bayern Múnich. Sin embargo, es quizás la mejor presentación de Boca en este Mundial de Clubes hasta que el físico se lo permitió, porque después no pudo competir físicamente ante el gigante de Baviera. En lo futbolístico lo alcanzó a nivelar con ese gol de Merentiel, pero es cierto que antes ya Bayern Múnich había tenido grandes chances como para por lo menos ir ya resolviendo el partido. Pero bueno, eso no era problema de Boca. Boca lo logra empatar con la jerarquía individual, con el aliento de la gente, con el deseo propio muy marcado de los equipos argentinos, pero después es que técnicamente y físicamente fue superado por el cuadro alemán. Pero bueno, lo dicho, ¿no? Eso estaba en el presupuesto como partido perdible. Y después viene el desastre, lo que fue el empate frente al Auckland City en un partido en donde Boca realmente no lució como el equipo grande que corresponde, porque terminó empatando ante un equipo que no es profesional, que hace parte de la liga neozelandesa, y como seguramente ya ustedes vieron en los distintos videos en las redes sociales, sus jugadores no son profesionales, salvo uno que era el número 5. De ahí en adelante todos tienen profesiones alternas al fútbol, como justamente el que le hace el gol, que es profesor. Hay un colombiano que es peluquero, hay otro jugador que limpia piscinas o piletas para la gente que nos ve desde Argentina y el sur del continente. Pero la verdad es que es lamentable desde cualquier punto de vista que Boca no haya podido ganarle al Auckland City. Un equipo que todos lo golearon, que todos le pasaron por encima, que recibió más de 16 goles en una fase de grupos y que Boca tenía que ganarle mínimo para soñar con la posibilidad de clasificar. Eso sí, ya no dependía de Boca porque la mirada estaba puesta también en el partido entre Benfica y Bayern Múnich, que se termina decantando por el equipo portugués. Boca, después de lo que fue la suspensión del partido por amenaza de tormenta eléctrica, sale de la cancha ya eliminado, pero ni así pudo ganarle a este equipo neozelandés. La verdad es papelón desde cualquier punto de vista para Boca quedar con esta triste imagen, ¿no? De un equipo que se fue desmoronando a medida que avanzó la competencia, que arrancó muy bien contra Benfica, que dio alguna ilusión contra el Bayern Múnich, pero que ya sobre el final no lo pudo redondear y terminó siendo más el Boca de la Liga Argentina que el Boca de este Mundial de Clubes ante el Auckland City. Sin duda es, la verdad es pobre, pobrísimo lo de Boca, que ni siquiera le pudo ganar a un equipo que no tiene jugadores profesionales. Así sea por el amor propio, ¿no? El amor a la institución, a la profesión, era obligatorio para Boca ganarle al Auckland City. Pero bueno, no lo pudo hacer. Y hay que mirar qué viene para Boca justamente en el presente del fútbol argentino, porque la verdad pasó sin pena ni gloria en este campeonato del mundo, más allá de que, eso sí, la hinchada de Boca terminó siendo la gran protagonista en este Mundial de Clubes, acompañando al equipo azul y oro en todo este torneo y demostrando que sin duda es la mitad más uno. Es una hinchada que no tiene comparación mundial. Bueno, del otro lado de la vereda, River, el equipo de Gallardo, otra eliminación para Gallardo. Desde su vuelta al Millonario,
La verdad es que ha dado tumbos el entrenador argentino. Dicen por ahí que las segundas partes no son tan buenas. Por lo menos en esta película, de entrada en los primeros, no sé, por decirlo así, en los primeros actos de esta segunda película, haciendo una analogía con el cine, lo de Gallardo no ha sido para nada bueno con River, eliminado en Copa Libertadores, eliminado en Copa Argentina, sin la posibilidad de disputar el torneo porque cayó eliminado ante Platense en tanda de penales en el Monumental, en donde un partido en donde ni siquiera el compromiso se debió definir en la tanda de penales porque Platense fue infinitamente superior a River en aquella noche y ya todos sabemos por qué ese partido se termina decantando en la tanda de penales por un grosero error arbitral que así lo permitió. Pero esto habla a las cuentas de que el gran regreso de Gallardo todavía no se ha presentado en River, de que es un equipo que sí, se ha burlado los hinchas de River de la actualidad de Boca, que no es para nada buena, pero la de River tampoco sigue siendo color de rosas, porque acá, si nosotros vamos a trazar sobre fino, lo de River también ha sido muy pobre en los últimos años, después de lo que fue la consecución de la Copa Libertadores ahí en Madrid. ¿Será que River se quedó en Madrid? Porque de ahí en adelante, a nivel internacional, no ha sido para nada bueno lo del equipo millonario, perdiendo esa final en 2 minutos ante Flamengo, ahí en Lima, antes de la pandemia. Y después de ahí en adelante, River, la verdad es que ha estado lejos de ser un equipo competitivo a nivel continental. Porque ahí nos vamos, ¿no? Si por Boca llueve, por River no escampa. Más allá de que en River parece que las cosas siempre van bien. Pero lo cierto es que deportivamente el cuadro millonario también quedó debiendo en este Mundial de Clubes. Hizo un partido apenas lógico frente al Uragua, ganando en su debut, en un compromiso en donde estaba obligado a responder y lo hizo de buena manera. Ya después, ante la necesidad, creo que este es el partido que lo termina dejando a River afuera también de este Mundial de Clubes, que no puede ganarle a Monterrey y termina ya definiendo su suerte ante Inter, que es el actual subcampeón de la UEFA Champions League y que también venía dando tumbos en este campeonato del mundo, pero que termina imponiendo su jerarquía individual sobre el terreno de juego, porque físicamente Inter lo superó a River, no hubo chance desde lo físico de que River pudiera equiparar las cosas. Y más allá, después de quedarse con un hombre menos, el partido sin duda se le terminó escapando al equipo de Marcelo Gallardo, que tenía que mínimo ganar y después por lo menos empatar 2 tantos contra 2 para poder avanzar a la siguiente ronda. Pero también se termina yendo en primera vuelta, sin pena ni gloria, al igual que Boca. Realmente un papelón de ambos equipos argentinos en este Campeonato Mundial de Clubes y por eso el titular de este video, fracaso argentino, porque fue así, fue un fracaso rotundo de ambos, dos equipos que quizás hoy por hoy viven más de un gran pasado que de un buen presente, alguno con otro momento mejor en el torneo doméstico, pero lo cierto es que a la hora de salir al continente y ahora al mundo, realmente River y Boca están muy lejos de lo que fueron en otras épocas como dos grandes equipos encopetados a que les tenían miedo. La verdad es que la pregunta es, ¿será que ahora ya no le tienen miedo ni a Boca ni a River? ¿Será que ya no meten miedo a nivel continental? Es la pregunta, porque vamos al repaso y encontramos que las últimas 4 finales se las han llevado todos los brasileños. Las últimas 4 finales de la Copa Libertadores se las han llevado los brasileños, salvo, bueno, en la Sudamericana, que ahí se pudo colar Racing. Pero en el gran torneo de clubes, en esta parte del mundo, que es la Copa Libertadores, los equipos argentinos no han podido coronarse como campeones. Y si vamos a hablar de Boca y River, bueno, Boca viene de perder la final con Fluminense después de lo que fue Madrid y River se quedó en Madrid porque después de Madrid no ha vuelto a una final de un torneo internacional y la verdad es que ambos están debiendo en la palestra continental, que es la gran exigencia para estos dos equipos que son dos gigantes de nuestro continente. Y esto en ejemplo a lo que es la otra cara de la moneda y son los equipos del Brasileirao que cada vez demuestran por qué son los mejores equipos del continente. Ahí están todos clasificados a la siguiente ronda del Mundial de Clubes. Ya de aquí en adelante veremos hasta cuándo podrán competirle a los equipos europeos que para mí claramente marcan una diferencia desde lo futbolístico y desde lo físico. Ahora, que esto no quiere decir que son invencibles, claramente no. Botafogo le ganó su partido ante el Paris Saint-Germain y podemos ver que Fluminense también equipara las fuerzas ante el Borussia Dortmund, pero esto no habla de que va a pasar que un equipo brasileño sea campeón del Mundial de Clubes. Ojalá que sí, pero obviamente
no se puede desconocer que los europeos entran un escalón por encima en este mundial y más en esta recta final en donde ya comienzan a apretar un poco las tuercas los equipos del viejo continente. Pero en el duelo entre la Liga Argentina y el Brasileirao claramente hay un gran ganador y es el Brasileirao. Porque no solamente es que, no, es que ganan porque tienen mucha plata, no, es que también futbolísticamente hoy son superiores. Ahora, se equipara la cosa a nivel de selecciones, ya ahí es otra historia. Ya a nivel de selecciones, ahí sí aparece Argentina como una de las mejores selecciones del mundo hoy por hoy, la campeona del mundo, la bicampeona de América, ahí sí te marca una diferencia importante, pero es porque sus jugadores militan en las ligas europeas. Y ahí es donde se marca la gran diferencia de Argentina contra el resto, porque si vamos a selecciones, ya ahí Brasil cae un poquito más abajo, porque sus jugadores en Europa no están en el gran momento que sí estaban en otras épocas, a diferencia de Argentina, que tiene jugadores realmente en un nivel individual realmente muy superior al resto, pero que en la liga doméstica no lo pueden revalidar. Y por eso, con eso quisiera cerrar este video, porque realmente la calidad del fútbol argentino se tendrá que revisar. Para mí el tema de que haya 30 equipos en primera división te baja la categoría y la competencia, porque los equipos se ponen un poco más tranquilos porque saben que el descenso va a ser muy complejo, a veces los descensos los quitan en medio del torneo. La verdad es que la AFA tendrá que mirar si este tema de los 30 equipos le hace bien al nivel del fútbol argentino o la verdad es que revisarlo. Para mí creo que son demasiados clubes en una primera división. Creo que con 20 está más que bien, incluso con 18 puede ser más que suficiente porque eso te va dando un poco más de competencia y de calidad en el certamen. Porque este es un campanazo de alerta. ¿Qué está pasando con el fútbol argentino? ¿Qué están pasando con los grandes del continente, con Boca y River? Porque ya ni a ellos les alcanza para competir mano a mano ante los europeos como en otra época, ni mucho menos contra los equipos del Brasileirao, porque por algo los cuadros de Brasil son los actuales 4 últimos campeones de esta Copa Libertadores y los argentinos fueron justamente por el ranking Conmebol. Es un campanazo de alerta. Hay que revisar las cosas. ¿Qué se está haciendo mal en el fútbol argentino? Calidad individual siempre la habrá. Por algo son los actuales campeones del mundo. Pero en las fuerzas bases, en la formación, en los cimientos del balompié, ahí creo que hay una grieta que todavía no han podido identificar y por eso los equipos argentinos se están quedando un escalón por debajo de los brasileños y ni hablar del resto del continente. Porque tanto se criticó el fútbol mexicano y bueno, y Monterrey pudo meterse a la siguiente ronda superando incluso a River en esa fase de grupos de este Mundial de Clubes. ¿Qué va a pasar con nuestros equipos? ¿Qué va a pasar con los gigantes del continente? ¿Volverá Boca y River a ser los equipos a temer en esta parte del mundo? ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en sus comentarios. Como siempre los voy a estar leyendo. Gracias por suscribirse a este canal. Vamos creciendo cada vez más. Somos más de 500 personas en este espacio para hablar de fútbol. Les agradezco un montón. Si llegaron hasta acá, dejen su like, compartan este video y suscríbanse y activen la campanita. Ustedes se quedan firmes del otro lado. Será hasta entonces. Gracias. Y como siempre, que la fuerza los acompañe.